la parábola de la oveja perdida. Y hay algo que el Señor nos ha ido inquietando personalmente, lo voy a decir, y es ir a la letra roja de la Escritura, lo que el Señor nos está enseñando. Porque a veces pensamos que entonces el Señor nos lleva ahora a la Torá, que es la ley, fue traducido como ley, pero es Torá en hebreo, y es más bonito porque cuando tú sabes lo que significa Torá, te das cuenta que son instrucciones, enseñanzas. Entonces esto te da una perspectiva diferente porque cuando tú les das como padre a tus hijos unas instrucciones, es para que ellos caminen conforme a esa dirección. Entonces, con base en esto, si nosotros decimos Torah es porque estamos hablando claramente que son instrucciones. Por eso queremos aclarar un poco ese tema para los que están escuchando por primera vez. Así que parábola en hebreo es machal, y machal tiene ese significado como proverbio, comparación, enigma, acertijos. Y tú lo ves en toda la escritura como también en el Nuevo Testamento, el significado es el mismo. Es el mismo, pero machal a veces son enseñanzas bien cortas, pero que tienen significado. A veces son largas como esta parábola. El Señor hablaba por parábolas y dice que sin parábolas no hablaba. Otra cosa, que los proverbios son parábolas. Es bueno tener en cuenta esto. Entonces, volvemos a repetir que el Antiguo Testamento, lo que se conoce como Antiguo Testamento, que hoy tú y yo que hemos conocido y que hemos tenido esa revelación de parte del Señor de que Él es el verdadero Dios, sabemos que toda la escritura es inspirada por Él y que ese Dios verdadero, toda la palabra es una sola. No podemos dividirla, no, es una sola escritura. Es lo que Él dice, que toda la escritura, porque Él si no, no lo hubiera dicho, que toda la escritura da testimonio de Él. Entonces vamos a leer el texto que está en Lucas, en el nombre de Yeshua, Lucas 15, 1 al 7. Dice la escritura: y se acercaban a Yeshua todos los publicanos y pecadores para oírle. Esto es bueno ir teniendo en cuenta estos detalles, los publicanos y los pecadores, para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y va al desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador, uno, que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta parábola es bien hermosa para que a ti te toque. Y he pedido al Señor que nos toque, incluyéndome a mí, que esta parábola te llegue al corazón. Amén, Luis, bendiciones. ¿Por qué, hermanitos? Para que entendamos la importancia de un alma, de una sola, porque la escritura dice que una. Hay fiesta en los cielos cuando hay gozo en el cielo, cuando hay un alma se arrepiente, un pecador se arrepiente. Entonces, si el Señor nos pone al frente de una, valora, mira lo que el Señor te está diciendo. Las ovejas bíblicamente son el pueblo de Israel. Esto es bien importante tenerlo en cuenta para los que no lo sepan. Las ovejas representan al pueblo de Israel. Y oveja en hebreo es keves y es cordero, oveja joven, pero ese keves por lo general son los machos. Y hay otra que es Rachel, que es la hembra o la oveja adulta. Entonces, esta Rachel, para que recordemos un poco, tiene que ver con Raquel. Lo cierto de todo es que eran muy comunes en Israel en esos tiempos. ¿En qué contexto está sucediendo y a quién le habla Yeshua en este escenario? Esto es bien importante. Le está hablando a los escribas y fariseos, dice la escritura. ¿Y quiénes eran ellos? Ellos representaban el sector religioso de esa época. Entonces, los fariseos no eran ni sacerdotes, pero sí conocían la Torá y ellos la enseñaban.
pero había un problema con ellos, que ellos habían añadido y habían incluido unas leyes orales. Entonces casi que las habían puesto al mismo nivel de la Torá. Por eso era que ellos ponían cargas sobre los otros que ni ellos mismos podían llevar, ni ellos mismos podían llevar. Y también estaban los escribas, que los escribas eran voy a decirles en hebreo es sofer, y significa contador, copista o experto en la escritura. Se usa la palabra gramateus, que literalmente significa escriba o letrado. Ellos copiaban las escrituras, la Torá, y tenían que pasarla con extrema precisión. Ellos no se podían equivocar, pero miren los religiosos que se habían vuelto. Ellos conocían la Torá y podían dar juicios legales, pero se habían desviado del propósito. Vamos a ver un poco también que él está hablando, el Señor está hablando aquí de los publicanos, porque se acercan, dice, pecadores y publicanos. Y los publicanos eran cobradores de impuestos para Roma, aunque eran del mismo pueblo, eran cobradores de impuestos, pero se estaban aprovechando del cargo que les habían dado. Ellos cobraban más de la cuenta, se aprovechaban de los mismos, del mismo pueblo de Israel, y por eso ellos no eran bien queridos por todo el pueblo. O sea que estaban dentro del mismo saco y los tenían considerados iguales que los pecadores. Pero aquí vamos a hablar un poco del pecado, porque el Señor está hablando aquí de los pecadores, Pecado en hebreo es hatat y significa errar al blanco. Miren lo hermoso, hermanitos. Porque resulta que Torah significa dar en el blanco, pero pecador significa errar en el blanco. Por eso más adelante vemos el concepto, que ustedes ya lo conocen, pero no todos lo conocen. Así que, o fallar en el camino. Y el pecador es joté, que es alguien que se desvía del propósito de Dios. Alguien que se desvía del propósito de Dios, no solamente moralmente, sino espiritualmente. Y en griego, pecador es amartolos, que también significa, eso es lo hermoso, hermanitos, que la escritura no se contradice. Hermatolos en griego significa lo mismo que lo que significa hatad en hebreo. O sea, pecador en hebreo como en griego no puede cambiar el concepto, el significado, no puede cambiar. Es el mismo. Significa errar en el blanco, desviarse del camino. Eso significa pecador. Entonces, vemos cómo se desarrolla esta escena que no es sobre este conversatorio entre ellos y el Señor, es que se da, Él les presenta esta parábola. Es bien importante porque los confronta, el Señor los confronta por la hipocresía de los fariseos y los escribas y fariseos. El legalismo que ellos tenían, pero que ellos al final, aunque conocían la Torá, o la ponían en práctica en poco, o simplemente no la ponían, porque ellos no, el Señor se les convirtió en el problema más grande por las leyes que ellos habían establecido, que las habían convertido en iguales con las leyes con la Torá. Entonces, dice Mateo 23:23, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley o de la Torá, la justicia. O sea, lo más importante de la Torá es la justicia, la misericordia y la fe. Dice que diezman todo, pero deja lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Así que, ¿por qué es importante hablar de este tema en este tiempo? ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque lo mismo que fue es lo mismo que será. La Escritura dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo que pasaba con los escribas y fariseos en ese tiempo es lo mismo que sucede en este tiempo.
Y miren, hermanitos, ¿qué sucede en este tiempo? Las mismas congregaciones han instituido leyes o reglamentos, políticas por encima de la misma Torá, por encima de la misma escritura, por encima de lo que decimos a la ley y al testimonio, como dice la escritura, que el que no hable conforme a esto, a la ley y al testimonio, es porque no le ha amanecido, anda en tinieblas, no ha podido ver la verdad. Así que no ha podido ver la luz. Por eso es bien importante de que por encima de las reglas, y es una exhortación, por encima de las reglas que estén instituyendo donde tú te congregas, está la escritura. Nadie puede pasar por encima de la escritura, porque era lo que hacían los escribas y fariseos. Ellos habían puesto sus propias reglas, sus propias leyes, y pasaban por encima. Amén, amén, bendiciones, shalom. Por encima de la Torah, por encima. ¿Qué nos mandó el Señor? Es tan importante la ley. Es tan importante. Cada día que tú escudriñas la escritura te das cuenta lo importante que es la ley o la Torah. Por eso es muy bonito decir Torah, porque son instrucciones. ¿Cómo vamos a dejar a un lado las instrucciones de nuestro Creador? ¿Cómo vamos a dejar? Son las instrucciones. Yo te pongo delante de ti la vida y la muerte. Está en la Torah. Escoge pues la vida para que vivas. O sea, nos dice qué es lo que debemos hacer. Gloria a Dios. Entonces, no la define, el pecado no lo define una congregación, una institución religiosa, no lo define. El pecado lo define la Escritura. Primera Juan 3:4, todo. Ya vimos lo que es pecado. Cerrada en el blanco. Entonces, decir, todo. El que practica el pecado, practica también la infracción a la ley. O sea, la infracción a la Torah. Pues el pecado es infracción a la ley o a la Torah. Entonces, ¿quién define qué es pecado? La Escritura. La Escritura es la que define. Nosotros tenemos que seguir lo que dice el Maestro, quien inspiró toda la Escritura. Así que el que infringe la Torah, el que infringe la ley, este es un pecador. Esto es bien importante tenerlo en cuenta y que se nos grabe, especialmente los que están escuchando por primera vez. Entonces, para los fariseos y los escribas, tanto los pecadores como los publicanos no tenían esperanza. No tenían esperanza porque la única esperanza era que ellos se rigieran o cumplieran con las expectativas y las leyes que ellos habían establecido. No, pero resulta que el Señor a quién vino a buscar, si no fue a los pecadores, a los transgresores de la Torah. Entonces, para el Señor simplemente los pecadores era el diagnóstico para saber que a esas almas era el que él venía a buscar. ¿Cómo los veía él a los pecadores? Como ovejas. Esto es bien lindo, hermanitos. ¿Cómo ve a los pecadores? ¿Cómo tú ves a los pecadores? Esa es la pregunta. ¿Cómo vemos nosotros a los pecadores? Ah, no, yo con ellos no, porque miren, esa prostituta, porque miren ese borracho, porque miren, yo allá no me... Hermanos, el Señor nos enseña a hacer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Porque Él los ve como ovejas perdidas, como enfermos que necesitan médico, como necesitados de gracia, no de condenación. Tú no vas a llegar a los pecadores a decirles, que si no te conviertes, no. Ellos necesitan, ellos andan sin un pastor que los guíe, son ovejas perdidas. Son ovejas perdidas y son valiosos, tan y tan valiosos para el Señor Todopoderoso que dio su vida por ellos también. Así como la dio por nosotros, la dio por ellos también. Gloria a Dios. El Señor les bendiga a todos, hermanitos. Gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor porque Él nos enseña a ver la Escritura conforme a su voluntad y es maravilloso. ¿Qué dijo el Señor en Lucas 5:32? No he venido a llamar justos, sino a pecadores, a transgresores de la Torah, al arrepentimiento, a techuvá. Yo creo que ese término ya no lo aprendimos en hebreo. A techuvá, que se arrepientan, a que paren. Acuérdense que viene la raíz chuv con B pequeña o aparece en otra, en la interlineal también aparece con B larga. Pero ¿qué es techuvá? Es que tú te vuelvas, que hagas un alto y que tú digas, vuelvo a casa.
Pero ¿cuál es esa casa? Es que tú te arrepientas, que te duela en el corazón, que ese camino por donde vas, ancho y espacioso, te va a llevar a la perdición, al camino es camino de muerte. Pero a ti, que aún no has decidido por el Señor, es que el Señor, como a nosotros que decidimos por Él, vino a buscar. Uno solo. Así que uno solo que hoy escuche ese mensaje y que el Señor te hable al corazón para que tú entiendas que tú tienes esperanza. Que no importa dónde hayas caído, las ovejas cuando se desvían, ellas se revuelcan en el lodo, están al acecho los lobos, los animales que siempre van a buscar hacerles daño, es igual con nosotros. Entonces estás vulnerable sin el Señor, estás vulnerable. Ezequiel 18, 21 al 23 nos muestra que la voluntad del Señor siempre ha sido, siempre. Así es la misericordia del Señor. La voluntad de Él siempre ha sido el arrepentimiento. Así que no sé hasta dónde has llegado, pero quiero decirte en el nombre de Yeshua, hay oportunidad de que pares, porque te va a doler, a ti te duele estar fuera de Él. Que pares, hagas un alto y que vuelvas al camino angosto, porque por el que vas es ancho y espacioso, pero tú sabes a dónde te lleva al final. Ezequiel 18, 21 al 23 dice, más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos, hay que guardarlos todos, mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia siempre está, la misericordia, la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Y luego dice, todas las transgresiones. ¿Qué es transgresiones? ¿Cuáles transgresiones? La transgresión es a la Torá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Ay, Padre Santo, tanta misericordia nuestro Dios. ¡Qué misericordia! Por la justicia que hizo, o sea, todo lo malo no se le va a recordar, pero por la justicia que hizo, sí, va a vivir por esa justicia. Cuando tú haces ese alto y todo lo que has vivido y todo lo que has pasado, ¿quién te tiene que recordar el pasado? Si el Señor no se acuerda, si el Señor no lo recuerda. Dice, quiero yo la muerte del impío, dice el mismo Señor. Lo dice la Escritura, dice Yuhei Bajei, el Señor no vivirá si se apartare sus caminos. Gloria a Dios, claro que sí, claro que vivirá. Si te apartas de ese camino por donde vas a vivir. Porque por ti y por mí, por todos los que estamos aquí, vino Él. Gloria a Dios. Él no quiere la muerte del impío. El carácter de nuestro Dios nunca ha cambiado, es misericordioso. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué representa esta oveja perdida? ¿Qué representa esta oveja perdida para Yeshua? Es un miembro del pueblo de Israel extraviado. Del pueblo de Israel extraviado. Y vamos a ver, Mateo 15, 24 dice la Escritura, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no vino sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que esta oveja perdida de la que está hablando esta parábola hace parte de la casa de Israel. O es la casa de Israel. Gloria a Dios. Una oveja sin pastor está expuesta a ser devorada por los lobos. Muchos lobos hay por aquí. Juan 10, 12. Más el asalariado. Porque hay lobos, porque son asalariados. Son asalariados, que no les importa sino el salario. Y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, se ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Uy, el lobo es el que arrebata las ovejas y las dispersa, dice aquí. Mateo 9:36.
Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas. Nuestro Dios es así. Tiene compasión, tiene misericordia, porque estaban, dice la Escritura, desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Gloria a Dios. Están expuestas también a la confusión y al extravío. Dice Ezequiel 34:5, y se dispersaron por falta de pastor, y fueron presas de todas las fieras del campo y se dispersaron. Porque sin dirección de un pastor se pierden las ovejas. Pero ¿cuál pastor es ese? ¿A qué pastores queremos seguir? ¿Al hombre? Ah, no, yo hago lo que me diga mi pastor. ¿Qué? Tu pastor te dice lo que, si está en la escritura, pero si no, si te dice que hagas algo que no está en la escritura, huye por tu vida. Jeremías 23:1-2. Dice la escritura: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yuhei Bajei. Por tanto, así ha dicho Yahweh, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Gloria a Dios. Son fácil presa del engaño. Miren lo que dice la escritura, Zacarías 10:2. Porque los ídolos han hablado vanidad y los adivinos han dicho mentira, han visto mentira y han hablado sueños vanos. Vanamente consolaban, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Así que es el problema de las doctrinas. Yo digo que en este tiempo, con toda la abundancia y conocimiento que el Señor nos ha dado, con todas las posibilidades que tenemos de acceder a información, dejarnos engañar cuando el Señor, tantos vientos de doctrinas que hay, que bueno, ustedes saben más que yo de eso, hermanitos, pero nosotros la única que tenemos que creer es la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Yeshua HaMashiach. Así que la oveja debe estar en el redil. La oveja no puede estar por fuera del redil, porque fuera del redil simplemente está en peligro. Está completamente en peligro. Entonces, dice el Señor en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Y perdido en hebreo es abad. Y significa, miren hermanos, por eso es que es importante. Porque, miren, perdido en hebreo significa abad y es perecer. Porque tú, en español, perdido es alguien que se fue y se perdió. Pero en hebreo es perecer, es destruirse, es arruinarse, es ser destruido. No es lo mismo. Así que alguien que se pierde, un perdido, está siendo destruido. Está a punto de ser arruinado y destruido por completo. Está en un peligro inminente de morir. Deuteronomio 4:26 dice la escritura. Vamos a ver dónde está ubicada esta palabra abad en hebreo. Miren en este texto. Hoy pongo por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente. Miren, hermanitos, aquí está la palabra abad. La misma palabra de perdido. Es el mismo significado de perdido. Dice Tobedú, abad Tobedú, y Tobedú es totalmente, pereceréis totalmente, no hay esperanza. De la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Santo Dios, no es solamente ser extraviados, sino camino de destrucción. Segunda de Pedro 3:9 dice la escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Miren, estamos hablando de Deuteronomio 4:26, que es de la ley o de la Torá, y segunda de Pedro 3:9, a la ley y al testimonio.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Aquí esta palabra es apoyimi, o se pronuncia apoyimi en griego, y significa igual que abad. O sea que también es perecer, es destruirse. Es fuerte, hermanitos. El que anda perdido está destruido, perece. Por eso dice, el Señor no retarda su promesa. Así que es bien importante tener estos significados para que ustedes y yo entendamos lo importante que es la techuvá, el arrepentimiento. Arrepentimiento en hebreo es techuvá, pero viene la raíz chuv, que es volver. Pero en griego es metanoía, ya lo habíamos visto, que da la raíz meta y noía. Meta, que es cambio, y noía, que es mente, es cambio de mente. Es retornar al Padre y al pacto. ¿No se dan cuenta que la ley está abolida? Que ya no, porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero el Señor nos andamos sin Dios. ¿Será que andamos sin Dios y sin ley? No, bueno, teníamos 10 mandamientos. Gloria a Dios. Así que, gloria a Dios. Volvemos a los mandamientos, volvemos a la ley. Nosotros sabemos de Deuteronomio 6:4. Oye, Israel. Ese oír, Lisset, ese oír de oye, del Shema Israel, es hermoso porque es oír, es obedecer, escuchar atentamente y obedecer. Ese escuchar en hebreo no es igual que el de nosotros. Nosotros oímos y, bueno, como decimos acá, entró por uno y se salió por otro. Allá no. Oír, ese escuchar, es oír con atención y obedecer. Ese es el Shema. Oseas 14:1, en el nombre de Yeshua, vuelve, oh Israel, a Yahweh tu Dios. Vuelve, oh Israel. Santo Dios, cuánta misericordia nuestro Dios. Miremos las conexiones que tiene con la Torah y los profetas. Esta parábola tiene tanta conexión y tan preciosa que lo que resulta aparentemente sencillo, no, si es que el hijo vuelve a casa, que el hijo vino a buscar las ovejas, yo soy una oveja, así que lindo todo. Es que esto tiene un fundamento. Tiene un fundamento. Deuteronomio 33:6. Amén, amén. Dice, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubieras partido Yahweh tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Dios y de allá te tomará. No importa dónde estemos, pues en el rincón más recóndito, pero de allá nos va a recoger, nos va a tomar y te hará volver Yahweh tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Pero aquí hay algo importante. Y circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón. Es necesario que Él nos circuncide el corazón. ¿Y el corazón de quién? Circuncida el corazón nuestro y el de nuestra descendencia. Y el corazón de tu descendencia para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón. Porque si nos circuncida el corazón, lo vamos a amar con todo nuestro corazón. Aleluya. Y con toda tu alma, a fin de que vivas. Tus hijos y mis hijos, mis hijas. Bueno, yo tengo, no sé cuántos tengo, pero yo tengo como unos 50. Todos son del Señor, todos son del Señor. Tu descendencia es del Señor. Tú solamente persevera, clama, que Él es el Padre, ellos también. Gloria a Dios, ellos llegan. Así que Él circuncida el corazón nuestro y el de nuestros hijos. Aleluya. Éxodo 34:6 dice la escritura, y pasando Yahweh por delante de él proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Así que Dios promete, aleluya,
Lo promete en Levítico 26, 40 al 45, que los invito a que lo leamos. Dios promete recordar su pacto cuando Israel confiese y se vuelva. Cuando haga techubá, cuando se arrepienta. Cuando vuelva, cuando haga ese alto en el camino como el hijo pródigo. Gloria a Dios. Isaías 53, 6. Dice la escritura, miren la conexión con Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado. Cargó en él. Aleluya. Volvemos. Voy a leer ese texto otra vez. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él. Dice que en Yahweh el pecado de todos nosotros, pero luego el sacrificio en la cruz no fue Yeshua. Ezequiel 34, 11 al 16. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las reconoceré. Voy a leer esta parte. Las sacaré de los pueblos y los traeré a su propia tierra. La perdida buscaré y haré volver al redil. Ese redil es el pacto. Ese redil es el pacto. Entonces, Yeshua a través de esas parábolas nos revela lo que se encuentra en la Torá. Por eso son importantes las parábolas. Porque nos van a llevar a la Torá, a los profetas, a los escritos, a todo el Tanaj. Volvamos al texto. Lucas 15, 4. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Qué pasa con esta oveja? ¿Qué está diciendo? Que teniendo 100 ovejas pierde una de ellas. Lo que quiere decir es que esa oveja ya estaba en el redil. Esa oveja ya estaba en el redil. Solo que se perdió. Es lo que dice la escritura. ¿Cuál es la condición de alguien que se pierde? Está extraviada. Ya vimos lo que significa perdido. Pues está extraviada, pero a punto de perecer. Está en peligro de muerte. Entonces, esto es bien importante que lo tengas en cuenta. Que cuando esa oveja que el Señor está diciendo ya estuvo en ese redil. Se extravió, pero está en peligro de muerte. Entonces sabemos que esa oveja, como dice la escritura, según los textos que hemos leído y los que hemos estudiado durante todo este tiempo, representan a la casa de Israel. Y por eso vamos a recordar por qué anda extraviada. Este tema se ha visto muchas veces, pero es necesario entrelazarlo y para que entendamos un poco, hermanitos. Entonces, recordemos que había un solo reino. Y las 12 tribus estaban completitas. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver lo que pasó, a recordar lo que pasó. Primera de Reyes 4:20. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud. Comían y bebían y se alegraban. Estaban juntos. Esa fue la promesa que le hizo Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que estaban juntos Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Estaban juntos. Pero por el pecado de Salomón fue dividido el reino. Deuteronomio 14 al 20. Vamos a ver ese texto que es bien importante, porque el Señor dio unas instrucciones acerca de un rey que todavía no iba a ser elegido. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás un rey sobre ti al que Yahweh tu Dios escogiere. Esas son las instrucciones que está dando el Señor antes de que hubiese sido elegido un rey. Y dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Yo creo que está claro. Pero él no aumentará. Cuando el Señor dice no, es no. Para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho,
No volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres. Está diciendo que no se aumente sus caballos, ni vaya a Egipto a aumentar sus caballos, y le está diciendo que no vuelva por este camino. Y que no tome, ahora le está diciendo que no tome para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Qué peligro, hermanito. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque dice que para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí. Miren lo precioso que el Señor, las instrucciones que dio. Le dijo lo que no debía hacer y ahora le dice lo que sí debía hacer. Dice, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y leerá él en todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahweh su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve, porque de esa manera no se iba a elevar su corazón, no se iba a llenar de orgullo su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. Las instrucciones fueron claras, hermanitos, clarísimas. Entonces, él se anticipa a lo que iba a suceder, le anticipa al pueblo porque él lo conoce todo, de lo que iba a suceder, que el pueblo iba a pedir un rey. Y le dice cuáles son las instrucciones claras para que ellos las sigan. Pero bueno, ya conocemos qué pasa después. Entonces, tenía que ser escogido por el Señor. Gloria a Dios. Y esto es tan importante, hermanito, escribir una copia de la Torah, una copia de la ley. Cada día, leerla cada día de su vida y de la original. Y si temer a Yahweh y obedecerla. No es solamente copiarla, no es solamente tenerla, no es solamente aprenderla, no es obedecerla. Y no es saltarse sobre sus hermanos. ¿Cuál es el propósito? El propósito era que reinara con justicia, humildad y temor de Dios. Gloria a Dios. Esto sabemos que aplica a Yeshua más adelante. Pero ¿qué pasó con Salomón? Quebrantó este mandamiento. Primera de Reyes 10, 26 al 28. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, lo que el Señor le dijo que no hiciera, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, imagínense la cantidad, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Entonces él fue sabio, y fue bendecido, pero empezó a desobedecer. La desobediencia es el problema. La desobediencia acumuló riquezas de lo que el Señor le había dicho que no hiciera, lo que le prohibió. Entonces eso comienza, aquí comienza el desvío de Salomón. Primera de Reyes 11, dice la escritura, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente hará inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Ay, santo Dios, el Señor es perfecto. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Dios como el corazón de su padre David. Gloria a Dios. Así que desvió el corazón. ¿Por qué? Por amar a las extranjeras, las que el Señor había dicho que no, contraria a la voluntad de Dios. Y esto es simplemente darnos cuenta que es aunque sabemos que es una sombra, que tiene muchos significados, pero textualmente en este momento nos está hablando el Señor
de la desobediencia de Salomón, las consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio 7, 3, 4 dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yahweh se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Entonces, como consecuencia, se dividió el reino en dos. Primera de Reyes 11, 9 al 12. Y se enojó. Aquí están entrelazaditos los textos para entenderlo claro. Y se enojó Yahweh contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que Yahweh mandó. Y dijo Yahweh a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto. Hermanitos, miren, esto es bien importante. No has guardado mi pacto, tiene que ver con el pacto. Y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Ese fue las consecuencias de la idolatría y la desobediencia de Salomón. Se dividió el reino en el reino del norte, que ya lo sabemos, que es la casa de Israel, y el reino del sur, que es la casa de Judá. Y bueno, fue destruida por Asiria. En este momento vamos a hablar de la casa de Israel, que fue destruida por Asiria en el año 722 a.C. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó? El reino del sur se quedó. Ellos siguieron estudiando la Torá, pero el reino a pesar de que fueron llevados al exilio por Babilonia también, pero el reino del norte cada día se perdió más y más. Primera de Reyes 12, el 26 al 30 dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios. Miren lo que hizo Jeroboam. Estos son unos detalles bien importantes, hermanitos. Vamos a verlo. Primera de Reyes 12, 26 al 30 dijo, y dijo Jeroboam en su corazón, en el corazón, porque miren el problema. A veces, por eso es que el Señor es el que escudriña el corazón y las intenciones del corazón, porque lo dijo fue en el corazón, esto salió de adentro. Es donde está la voluntad, las intenciones, todo lo que nosotros tenemos en sí. Por eso hay que cuidar de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora se volverá a que había un peligro, porque el reino del sur, que era Judá, la casa de Judá, ellos siguieron estudiando la Torá, siguieron obedeciendo de cierta manera, no todos, pero sí. Entonces, practicando las fiestas, celebrando las fiestas, haciendo lo que el Señor les había enviado. Pero ¿qué pasó? Jeroboam por eso fue que él dice, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Él sabía que si ellos volvían allá, iban a volver a la Torá. Pero eso fue lo que quiso evitar. ¿Qué dice? Y me matarán. ¿Por qué iba a evitar? Porque le iban a matar. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel. Miren lo que le dice al pueblo, a la casa de Israel. Ve aquí tus dioses, los cuales le hicieron, y todavía lo dice, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue, dice la escritura clarísimo. Y esto, amén, amén. Y esto fue causa de pecado. Esto fue lo causa de pecado. ¿Por qué? Miren los ídolos que se levantó para mantener alejados de la Torá a la casa de Israel. ¿Y por qué dice que esta fue la causa de pecado? Porque sabemos que pecado es transgresión a la Torá. Porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Entonces,
Sabía que iba a perder, Jeroboam sabía que iba a perder el poder si el pueblo seguía yendo a Jerusalén. Seguimos avanzando. En Primera de Reyes 12:31 dice la escritura, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes. Miren lo que hizo Jeroboam. Casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Se supone que eran los levitas. Él lo sabía que eran los únicos sacerdotes que Dios estableció fueron los levitas, pero él dice que los sacerdotes que él hizo entre el pueblo no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8. Cambió el calendario de las fiestas. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8. Y lo dice la escritura clarísimo. El mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Qué descaro, hermanitos. Tremendo, tremendo, porque acaso es lo mismo que fue, no lo mismo que será. ¿Quién hizo eso? Ahora cuando se celebra, entonces ya es el 8 día, el que ya no es el Shabbat, sino es el 8 día. Ya es el domingo. Y bueno, cambió todo. Cambió todo. ¿Por qué? Porque siguió su corazón. Entonces, Israel, ¿qué pasó? Cayó en idolatría constante. ¿Por qué? Porque tuvo un rey que no hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, ante los ojos del Señor. Y de ahí para atrás siguieron iguales. Aunque el Señor envió profetas como Elías, Oseas y Amós a advertir, no se arrepintieron, no hicieron techuvá. Entonces por eso fueron llevados cautivos a Asiria, por Asiria, en el año 722 a.C. Entonces, ¿qué pasó? Todo esto provocó que esta ovejita se fuera separando del redil de Adonai y del pacto. Porque no es solamente el redil, sino es del pacto. Eso es lo que se conoce como apostasía. Apostasía viene del griego, es parecida a la palabra como se escribe, y es rebelión, deserción, abandono o desviación de la verdad revelada por Dios. Apostasía es una religión sin Torah. Hermanitos, esto sí que está fuerte. Eso es apostasía. Así que el que tenga una religión sin ley, no, que la ley ya no, que esto, pues ya estamos viendo lo que dice la escritura. En hebreo se expresa de diferentes apostasías, se expresa de diferentes maneras, pero vamos a ver esta zarar. Zarar significa rebelarse, apartarse, ser obstinado. Rebelarse, apartarse, ser obstinado. Eso es zarar, que tiene la equivalencia a lo que significa apostasía. En Jeremías 5:23 dice la escritura, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Aquí está la palabra zarar. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora que Yahweh Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y no guarda los tiempos establecidos y nos guarda de los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque ese corazón de ellos, dice la escritura, falso y rebelde. Ese rebelde tiene el mismo significado de apostasía. Así que ya vamos estableciendo qué es lo que significa. Esto fue enunciado por el profeta Oseas. Por eso es que el profeta Oseas en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio y porque olvidaste la ley, porque olvidaste la Torah. De tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos. Así que por eso se perece. Acuérdense lo que significa, lo que vimos, lo que era perecer. Gloria a Dios. Entonces ahí está la palabra.
Ahí está la palabra, la destrucción, está la palabra de perecer, es igual. Y esta palabra, está la Torah, que es la instrucción, la enseñanza de parte del Señor. Gloria a Dios. Entonces, por todo esto vino juicio, el exilio. Segunda de Reyes 17, 6 al 8. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alac, en Abor junto al río Gozán, en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos, pero no del Señor, de las naciones, de los gentiles, que Yahweh había lanzado delante de él los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, lo que el Señor dijo que no. Entonces, así que los asirios dispersan las 10 tribus del norte. Y dice Oseas 1:9, y llamó su nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo seré, ni yo seré vuestro Dios. Así que es como un divorcio simbólico lo que sucede aquí. Gloria a Dios. Dice en 2 de Reyes 17:23, hasta que Yahweh quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, y fue Israel llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Esta dispersión fue definitiva. Oseas 9:17 dice la escritura, mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes de entre las naciones. Errantes, ¿dónde? Entre los gentiles. Se volvieron gentiles. De tanto de que perdieron su identidad. Al irse a las naciones, a los gentiles, empezaron a adorar los ídolos de los gentiles y terminaron siendo gentiles. Deuteronomio 28, 64 a 68. Y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, pero al final es Él. Él es el que los esparce. Desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tú ni tus padres. Y aquí lo dice, al leño y a la piedra. ¿Qué es lo que adoran? El leño, la piedra, el yeso. Ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te hará Yahweh corazón temeroso. Pero no temeroso como el temor que debemos tener a Él. Miedo. Y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Esta es la consecuencia de la pérdida de identidad. El temor, la ansiedad. ¿Por qué vivo con ansiedad? ¿Por qué tengo miedo? Porque me tienen esclavo. Una desesperanza, un miedo al mañana, un miedo a la muerte. Esto es lo que nos está pasando. Gloria a Dios. Jeremías 7:15. Y os arrojaré de mi presencia, como arrojé a todos vuestros hermanos, toda la descendencia de Efraín. Aquí apareció Efraín. Gloria a Dios. Perdieron su identidad como real sacerdocio, como nación santa. Gloria a Dios. Pero el Señor en la misericordia, Él siempre ha sido grande, y así ha sido con nosotros. Hermanitos, nosotros merecíamos era que fuéramos exterminados, así como realmente si recibiéramos de Él lo que merecíamos. Santos Dios. Así que hay una promesa de restauración. Ezequiel 34, 11 al 12 dice la escritura, porque así dicho Yahweh el Señor, he aquí yo mismo. Dice que Él mismo, iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas,
el día nublado y la oscuridad. Fue el día nublado y la oscuridad. Así que el Señor está diciendo que Él mismo, pero es que Yeshua dijo que Él vino a buscar solamente, no vine sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Él dice que Él vino a buscar sus ovejas. Ese yo mismo, en hebreo es Anoki, Abakesh et Soni, y significa, es un énfasis absoluto. Por eso dice yo. Esto no hay contrariedad. En hebreo no hay discusión. En hebreo, hermanitos, te dice yo mismo, es punto cerrado. Es cierra, esto aquí no hay, aquí nadie podría discutir de que no, que fue que él dijo que el hijo era el otro, que no, yo no sé qué, que no, él prometió venir, pero no vino, sino que mandó a otro. Él dice que él mismo vendría a buscar, pero ese yo mismo tiene un énfasis absoluto. No enviaría a otro, él mismo vendría a rescatarlas, él mismo prometió venir a buscar sus ovejitas y a restaurarlas. Eso es lo que dice la parábola. Esa ovejita, esa oveja perdida es la casa de Israel. Ezequiel 34, 22 al 24. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor. Y él las apacentará. Y dice cuál es el pastor. A mi siervo David. Él las apacentará y les será por pastor. Yo Yahweh lo seré por Dios y mi siervo David, príncipe de en medio de ellos, yo Yahweh he hablado. Gloria a Dios. ¿Cuál es el príncipe de los pastores? ¿Cuál es el pastor? El príncipe de paz. Nuestro Yeshua, nuestro Salvador. Yeshua quiere decir salvación. Por eso en hebreo es muy hermoso porque nosotros no tenemos como pérdida con los términos. Su nombre significa salvación. Gloria a Dios. ¿Quién es Yeshua? Yeshua es Dios manifestado en carne, lo dice 1 Timoteo 3:16. Es Dios manifestado en carne. Gloria a Dios. Es el mismo pastor, el buen pastor. Entonces, Él aplica directamente esa profecía a Él. Directamente. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Ay, Dios mío, pues es que yo les digo, hermanos, si alguien que tiene dudas, no le es suficiente su testimonio, el testimonio de Yeshua tiene un problema bien grave, no creerle a él. Juan 10:27 dice la escritura, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Claro que sí, se le puede. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Hermanitos, aquí hay algo importante, porque sus ovejas le siguen, le obedecen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Tú quédate tranquilo en él. Brenes, quédate tranquilo si tú eres una de sus ovejas. Él te conoce, pero síguelo. Sigue sus enseñanzas. Mira sus enseñanzas. Mira que cuando este tema que parecía tan sencillo es tan profundo, y eso que faltan muchos textos que pudiéramos estar sumándole, pero es tan profunda para entender quién es esa oveja perdida. Gloria a Dios. Él dice, y nadie te va a arrebatar de su mano. Nadie. Él dice que no he sido sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Es Yahweh hecho carne, cumpliendo Ezequiel 34. Él no vino a crear una religión diferente. Él no vino a hacer lo que hicieron los fariseos. Él no vino a agregarle ni a quitarle. No, él vino a enseñar la Torá. Los profetas y los salmos. Ellos dijo, ellos dan testimonio de mí. Él no vino a crear una nueva religión. No, es que estamos en el tiempo de la gracia. O sea que solamente arrancamos las hojas del Nuevo Testamento, las separamos y dejamos el Antiguo. No, toda la Escritura da testimonio de él.
Él mismo vino a buscar y a pastorear a su pueblo. Juan 10:16. Pero aquí dice el Señor, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea que no solamente son sus ovejas, sino las ovejas que no son de ese rebaño, pero va a hacerlas todas en uno solo y Él será su pastor. Gloria a Dios, Él es el buen pastor. El Señor prometió que iban a ser restaurados. Este texto es tan hermoso, hermanitos. Isaías 49, 5 y 6. Dice, ahora pues, dice Yahweh, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Yahweh, y el Dios mismo, el Dios mío, será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. ¿Quién dijo yo soy la luz del mundo? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y dice de las naciones, de las Goyim. Goyim es naciones y significa lo mismo que gentiles. Es lo mismo, gentiles y naciones es igual. Para que seas mi Yeshua, mi salvación. Aquí es mi salvación en Yeshua, a ti. Y viene la raíz, la misma raíz de Yeshua. Es la misma, pero solamente que se le pone mi salvación. ¿Qué significa salvación? O Yahweh salva. ¿Hasta dónde? Hasta lo postrero de la tierra. Él va a restaurar el remanente de Israel hasta lo postrero de la tierra, dice la Escritura. Gloria a Dios. A todas las naciones, pueblos que no son israelitas, que son extranjeros, a ellos también. A ellos van a ser injertados también en el olivo. Gloria a Dios. Ezequiel 37, 22. Y los haré una nación, una sola, en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Aleluya, si el Señor lo dice, lo cumple. Nunca más van a ser divididos en dos reinos. Él es el buen pastor que reúne a todas las ovejas perdidas, a todas las ovejas dispersas. ¿Quién las dispersó? Fue él mismo el que las dispersó. Así por eso él dice en Juan 10:16, habrá un rebaño y un pastor, un rebaño y un pastor. Y aquí es bien importante porque habla en Isaías 53, 4, 6, algo bien importante, que él dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, todos nosotros, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él. ¿En quién? En Yeshua, en Jesucristo. El pecado de todos nosotros. Santo es el Señor, bendito sea el Señor. Gracias al Señor, hermanitos. Así que bueno, vamos a ver por qué dice que él cargó esas iniquidades. Dice Isaías 53, 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará. Miren que a veces estas palabras uno las pasa por alto. Este llevará que está aquí en hebreo es yisbol y significa soportar, cargar, llevar un peso. Y esto se refiere específicamente al sufrimiento
a la iniquidad, a la carga pesada que él llevó sobre él, sobre sus hombros. Las iniquidades de ellos, él llevó sobre él. Él cargó, él llevó todo el peso de las iniquidades de todos, porque dice que todos nos descarriamos. Santo es el Señor, qué maravilloso nuestro Dios, cuánta misericordia que el Señor tiene. ¿Cuánto te resistes tú en decirle sí, yo te sigo? ¿Cuánta resistencia tienes tú de volver a Él? Zacarías 13:7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahweh los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver de mi mano contra los pequeñitos. Así que esto se cumple. Esta profecía de Zacarías se cumple. Vamos a leer este texto de Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Cuándo se da? ¿Cuándo lo dijo él? En Zacarías 13:7. Y aquí, como dice la escritura en Mateo, se cumple en Yeshua. Se cumple, hermanitos. Santo es el Señor. Esa misma noche, cuando todos sus discípulos huyeron. Esto lo encuentras en Mateo 26:56. Amén, amén. Miren, hermanos, que es tan impresionante y tan precioso. Porque Pedro, el que dicen que es la roca y donde han construido toda una doctrina y toda una religión, una apostasía, porque si se han apartado de la Torá. Entonces, él lo entendía tan bien, 1 Pedro 2:22 al 24, que él dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Será que no vamos a aprender, hermanitos? Vamos a aprender de esto. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, que si el apóstol Pedro lo entendía perfectamente, se lo voy a decir, Isaías 53:9 es lo que dice en 1 Pedro 2:22. Lo que dice en el verso, fue oprimido y afligido y no abrió su boca, lo dice el apóstol Pedro, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición. Él entendía perfectamente, hermanitos, por si las dudas. Claro que sí, él reconocía que él era el siervo sufriente, anunciado por los profetas, porque el Señor revela todo. De ahí que nos dice el Señor en Lucas 15:7, os digo que así, vamos a volver al texto. Por eso es bien importante entender cuál es esa oveja perdida por la cual vino el Señor, que entender también que hay otras ovejas que no son de ese redil, pero que va a ser unidas a esa casa, o va a unir a todo Israel, mejor, va a ser unida y va a ser injertado en un solo palo, con los mismos derechos, así que es bien importante porque tú y yo, y tú que estás afuera escuchando, tienes esa oportunidad de arrepentimiento, de volver, de detenerte en el camino que vas, a hacer un alto y mirarlo a Él. En Lucas 15:7, por eso os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador. En griego, amatolos, que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que recordemos, Techuva es volver a la Torah, es volver a Dios, es volver a Yeshua. Cambiar de dirección, arrepentirse. Es un arrepentimiento genuino. Que te duela, es que tiene que doler, hermanitos, tiene que doler. Así que uno solo, y volvemos al comienzo, uno solo es muy importante para el Señor.
cuando tú te sientes con uno solo, míralo con el mismo amor. Acuérdate que por ese solo, así como vino por ti, vino por él. Y se sacrificó por él. El sacrificio en la cruz también fue por él, por uno. La ley, la Torá muestra el camino de retorno. Deuteronomio 31:3 dice la escritura, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres. En medio de todas las naciones, en medio de todos los gentiles donde estás tan revuelto en medio del mundo que se te ha perdido la identidad. Entonces dice la escritura, a donde te hubiere arrojado Yahweh tu Dios y te convirtieres a Yahweh tu Dios. Este chu de arrepentimiento, tiene la misma raíz, arrepentirse, convertirse, tiene la misma raíz que es volver. Y obedecieres, y obedecieres, porque este texto quiero que se quede, obedecieres tiene la misma raíz del Shema, es chama. Y por eso significa lo mismo, es escuchar, oír, prestar atención con intención de obedecer. A su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Yahweh hará volver. Aquí vuelve otra vez, miren ese texto, Deuteronomio 31:3 tiene 4 veces, creo que conté 4, que habla de techubá, que habla de volver, habla de arrepentimiento. Dice, hará volver a tus cautivos. Ese volver ya es del Señor hacia a los cautivos, al pueblo, a la casa. Y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Yahweh tu Dios. Está claro que fue el mismo Dios el que esparció las ovejas. Aparece varias veces, así que hay que volver a él. Hay que arrepentirse, así que él volverá también a tener misericordia. Él vuelve a tener misericordia. Es un retorno real al pacto. Hay que volver al pacto. Ese pacto que está escrito en nuestro corazón y que está puesto en nuestra mente. Él mismo lo escribió. Es volver a Dios, a Yeshua. Él no vino a perdonar pecadores para que sigan en pecado. Nosotros no podemos seguir viviendo como vivíamos. Esto sí no se puede justificar. Claro que no. Porque si no, no tendría sentido el sacrificio. Él no puede ser que Él nos sacó, amén, en una mente cambiada. Él no puede ser que nos saca, nos rescata. ¿Para qué nos rescata? ¿Para qué rescata una oveja? Si Él mismo va y la busca, es para que se una al redil y para que obedezca a la oveja, al pastor. Para que obedezca al pastor, no para que siga otra vez descarriada. Es que hasta por lógica lo podemos entender. Por eso dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que la ley, la Torá, representa la instrucción y la revelación de Dios. Y el Señor allí a través de la Torá nos enseña a vivir conforme a su voluntad. ¿Queremos saber cuál es la voluntad del Señor? Fácil, ve a la Torá, estúdiala, escudriñala y vas a ver que ahí está la voluntad. Ese es el verdadero significado y ahí vas a encontrarlo. Porque el Señor nos demanda, el Señor nos promete. Él nos demanda obediencia y nos promete protección, provisión, como el buen pastor que es. La misión siempre ha sido la misma. Aunque Él nos revela el tiempo, dice la Escritura en Hechos 1:6-8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. ¿Qué sazones? Los tiempos señalados, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Testigos en griego es mártires.
mártir, testigo, testimonio. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿a dónde? Hasta donde él dijo, hasta los confines y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios, hasta lo último de la tierra. Revela, el Señor revela. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios, hasta que llegue la multitud de los gentiles. Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermanitos, para que entendamos la importancia de una ovejita. Una ovejita, ya entendimos que a cuál oveja se refería el Señor, pero gracias al Señor que Él tiene misericordia y hay un pueblo que también va a ser unido a ese mismo redil. Un solo pueblo, un solo pastor, un solo rebaño, un solo pastor, un solo pueblo, un solo Dios. Siempre ha sido lo mismo. El Señor siempre lo dice. Y seréis mi pueblo, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. No cambia. Gloria a Dios. Bueno, hermanito, vamos a dejarlos aquí. Bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias al Señor por su palabra. En un mundo que a menudo nos distrae de lo esencial y realmente importante, Nación Santa emerge como un refugio para aquellos que buscan una comprensión más profunda y personal de las Sagradas Escrituras. No nos conformamos con la superficie. Nos sumergimos en el texto bíblico, explorando su contexto gramatical empleando los códices más antiguos para desentrañar sus verdades eternas. A través del estudio riguroso, usando herramientas como la interlineal para conseguir esas piedras preciosas, que yacen escondidas en las Sagradas Escrituras. Sin descuidar la oración sincera, buscamos una transformación genuina en nuestros corazones y vidas, reflejando así la santidad a la que hemos sido llamados como Nación Santa. Si anhelas un estudio bíblico que desafíe tu mente y alimente tu espíritu, y una comunidad de oración que te aliente, te extendemos una cálida invitación a unirte a Nación Santa. Únete a la comunidad escaneando el código que ves en pantalla y mirarás a Jesucristo en todas las Escrituras.